Entonces, estamos en Josué capítulo 5. Lo hemos dicho, bueno, lo he dicho cada vez que comenzamos la predicación los últimos domingos. Ustedes lo saben, junto conmigo, en donde estamos en el libro de Josué. El pueblo de Israel cruzó, bueno, llegaron a la tierra de Canaán, cruzaron el mar no, en el mar lo habían cruzado antes, habían cruzado a estas alturas ya el río Jordán. El Señor los había llevado fielmente allí, a la tierra de Canaán. El Señor había sido fiel, cumplió lo que había prometido al pueblo de Israel. De hecho, desde sus antepasados, desde la promesa que le hizo desde Abraham, Isaac y Jacob. Ahora tenemos ya cumplida la promesa. Israel está en la entrada de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Están a punto de empezar a conquistarla, de empezar a tomar posesión de ella y de disfrutar de todas las bendiciones y toda la abundancia que había en esa tierra y el Señor les había prometido. A punto de empezar a tomar posesión de la tierra. Habían visto la fidelidad de Dios, habían visto el cuidado de Dios, habían obedecido a Dios, tanto Josué como líder y el pueblo de Israel en general. Se habían circuncidado, como el Señor se los había dicho por medio de Josué, ¿recuerdan? Se habían circuncidado, habían celebrado la Pascua como también el Señor les había dicho y ordenado por medio de Josué. Así que el pueblo de Israel junto con Josué habían sido obedientes. Estaban ahí ya listos, dispuestos a seguir obedeciendo a Dios. Estaban listos para empezar a tomar posesión de la tierra prometida. Estaban confiando en Dios, deseosos de ver cumplida plenamente la promesa de Dios. Y con todo eso que habían hecho, con toda su confianza, con toda su disposición, con la circuncisión que habían realizado, con la Pascua que habían celebrado, con todo eso no era suficiente. Faltaba algo. Algo muy importante, y de hecho era lo más importante. El mismo Josué lo sabía, yo estoy seguro de eso. Josué como líder lo sabía. Recuerdan, Josué fue elegido por Dios mismo lo eligió, lo llamó para suplir a Moisés y para liderar a Israel estando ya en la tierra de Canaán. Josué recibió el llamado de parte de Dios para que él guiara al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra de Canaán. Pero Josué sabía, y repito, de eso yo puedo estar seguro, Josué sabía que no sería ni por su fuerza, ni por la fuerza del ejército de Israel que obtendrían la victoria. Josué estaba convencido de eso. Josué sabía que había una tarea que cumplir. Josué sabía que tenía un llamado de parte de Dios, llevar al pueblo a conquistar la tierra de Canaán, lo cual, es decir, conquistar la tierra implicaba una cosa: guerra, batalla, conquistar a los enemigos que había allí. Pero Josué sabía que él solo no podría obtener ninguna victoria por sí mismo. Él lo tenía presente. Y entonces llegamos allí en el capítulo 5 a un pasaje conocido por muchos. Probablemente alguno no lo conozca. Bueno, si no lo conoces, ahora lo vas a conocer. Capítulo 5, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Ahí está. Josué tenía un llamado. El llamado era de parte de Dios a liderar, a llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y conquistarla. Repito, la conquista implicaba batalla, guerra. Josué, como buen líder, sabiendo que el Señor estaba con él,
confiando en que el Señor les daría la victoria, confiando en que el Señor sería fiel. Con todo eso, Josué no se quedó con los brazos cruzados. No se quedó sentado esperando y esperar a que el Señor de manera milagrosa aniquilara a todos los habitantes con sus reyes de la tierra de Canaán para que ellos pudieran entrar así fácilmente. Dios pudo haberlo hecho, pero no lo hizo así. Josué, como buen líder, como buen estratega, se dio a la tarea de salir del campamento, acercarse a la ciudad de Jericó, que como comentábamos la semana pasada, Jericó estaba a una distancia de 2 o 3 kilómetros. Y Josué salió para inspeccionar el terreno, para acercarse lo más que pudiera a la ciudad, tal vez con la idea de ver cómo estaban las murallas, tal vez, muy probablemente con la idea de ir planeando una estrategia de ataque. Y se acercó, dice el versículo 13, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, se acercó lo más que pudo. En eso estaba ocupado, en lo que él tenía que hacer como buen líder, sabiendo y recordando lo que el Señor le había dicho. Bien, recuerdan, lo vimos desde el capítulo 1, Josué sabía que Dios estaba con él y que estaba también con Israel. Josué sabía, y probablemente mientras se acercaba a la ciudad de Jericó, él recordaba lo que el Señor le había dicho y le había prometido. ¿Recuerdan? En el capítulo 1, el Señor le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Josué sabía y recordaba probablemente cómo el Señor le dijo y le prometió: yo estaré contigo como estuve con Moisés. Sabía y recordaba probablemente cómo el Señor le dijo: no te fallaré ni te abandonaré. Cómo Dios le dijo y le prometió: el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Recordaba cómo el Señor le dijo: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo sabía, lo recordaba, lo tenía presente, seguramente iba confiando en Dios. Y repito, sabiendo todo esto, recordando todo esto y confiando en la palabra de Dios, Josué no se quedó con los brazos cruzados. Se acercó a Jericó con la intención de inspeccionar la ciudad, para ver de cerca sus murallas, para planear una estrategia de ataque y poder conquistarla. En eso estaba cuando dice el versículo 13, en la segunda parte: miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué no se esperaba ver a alguien y probablemente esto le tomó por sorpresa, y con toda la valentía que le caracterizaba, Josué dice que se acercó a él, al final del versículo 13. Josué se acercó o se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Así que mira, ahí tienes a Josué acercándose lo más que pudo a la ciudad de Jericó, planeando una estrategia de ataque, y de pronto alza la mirada y ve a alguien. No era cualquier persona, no era cualquiera, de hecho era un soldado. Un guerrero, y de hecho un soldado preparado para la guerra, porque dice que llevaba una espada en la mano. La espada no estaba en su vaina, no estaba envainada, estaba desenvainada. Era un soldado, un guerrero preparado para la guerra, pero no era cualquier soldado. Y con todo eso, como buen líder militar también, él se le acercó con la valentía, repito, que le caracteriza. Se le acerca, me imagino a Josué también con la mano en la espada, listo para cualquier
defensiva y le hace la pregunta, ¿eres amigo o enemigo? Y aquel hombre, aquel guerrero contesta, ninguno de los dos. Y miren lo que dice, soy el comandante del ejército del Señor. Así que este era un guerrero, un soldado, pero no era cualquier soldado. De hecho, era un comandante, pero no era cualquier comandante. Nada más ni nada menos era el comandante del ejército del Señor. En ese momento, al escuchar las palabras de este hombre, de este soldado, Josué supo que estaba delante de él, o sea, delante de Josué estaba alguien que iba a comandar un ejército, pero no cualquier ejército, de hecho no un ejército humano, sino el ejército del Señor, como le dijo aquel soldado. Josué supo, al ver a aquel hombre con la espada en la mano y al escuchar la respuesta que le dio, supo que aquel soldado no era un simple hombre. De hecho, Josué supo que no era un simple ángel. Josué en ese momento supo que estaba delante de Dios mismo. Y entonces podemos hacer una pregunta. O ustedes a lo mejor podrán hacerse una pregunta. Sí, pastor. ¿Y cómo supo Josué que estaba delante de Dios? ¿Cómo podemos saber y asegurar que Josué estaba delante de Dios? Bueno, por lo que hizo Josué al escuchar la respuesta de este hombre. Mira, en primer lugar, dice en el versículo 14, en la segunda parte, después de que escuchó las palabras de aquel guerrero, de aquel soldado, la segunda parte del versículo 14 dice que entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. La Reina Valera dice que le adoró. Dice la Reina Valera, entonces Josué, postrándose rostro en tierra, le adoró. Esta es una de las razones por las que creemos y decimos que Josué supo que estaba delante, no de cualquier ángel, no de cualquier soldado, estaba delante de Dios mismo. Inmediatamente él escuchó las palabras de aquel hombre. Josué dice que se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Ahora mira, Josué era un judío y era un judío, esto también lo podemos deducir y lo podemos asegurar prácticamente, era un judío instruido en la ley judía. Él sabía, como buen judío, él sabía muy bien que solo se puede adorar a Dios. Lo sabía. Josué de ninguna manera se iba a postrar y mucho menos adorar delante de nadie más. Él sabía que solo se puede adorar a Dios. Josué jamás se hubiera postrado sobre su rostro en el suelo delante de cualquier ángel y mucho menos adorarlo. Y también, ¿saben qué? Ningún ángel, ninguno, hubiera aceptado la adoración ni de Josué ni de nadie. El único ser angelical que hubiera aceptado esa adoración, y de hecho la pide, ¿saben quién es? Satanás. Es el único ser angelical que hubiera aceptado esa adoración. ¿Recuerdan cuando tentó a Jesús? ¿Ah? Como en una de esas ocasiones, en una de las ocasiones que lo tentó, dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció. Y le dijo, todo esto es mío y yo se los doy a quien yo quiera y te los doy a ti nada más con una condición. Adórame. Adórame. Aparte de él, ningún ángel aceptaría la adoración de nadie. ¿Recuerdan al apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis? ¿Ah? ¿Cómo dice que vio a un ángel? Un ángel. Y dice Juan, cuando lo vi, caí postrado ante él. ¿Y recuerdas lo que hizo el ángel? Lo levantó y le dijo, oye, levántate, cálmate. Yo soy consiervo junto contigo.
Ningún ángel aceptaría nunca la adoración de nadie. Josué sabía esto. Josué sabía que el único que merece la adoración es Dios. Así que Josué en ese momento supo que estaba delante de Dios. Y Josué también supo en ese momento que sería Dios, Dios mismo, quien les daría la victoria sobre Jericó. Josué supo que la batalla y la victoria serían del Señor. Algo más que hizo Josué, lo vemos en el versículo 14 todavía, después de que, o junto con eso, se postró rostro en tierra y le adoró. Dice al final del versículo 14 que Josué le dijo: estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? ¿Te fijas? Lo reconoció como Señor, como el Señor, y se puso a su servicio. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Josué, delante de aquel de quien estaba, Josué tuvo la mejor actitud que puede tener cualquier persona delante de Dios. Una actitud de sumisión, una actitud de reverencia y una actitud de obediencia a Él. ¿Te fijas? Sumisión, reverencia y obediencia. Se sometió ante Él, se humilló delante de Él, se postró delante de Él con actitud de reverencia, reconociéndolo como el Señor. Él es el Señor, yo soy el siervo. Y lo que hizo fue lo más lógico, lo más natural. Cuando alguien reconoce a Dios como Señor, lo más natural entonces, aparte de reconocerlo como el Señor, es reconocer yo que soy su siervo y ponerme a sus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Repito, con una actitud de sumisión y de reverencia. Así que por esto podemos decir, creemos, al menos yo lo creo personalmente, que Josué supo que estaba delante de Dios mismo. Se postró ante Él, lo adoró, lo reconoció como el Señor y se puso a sus órdenes. Y cuando le preguntó eso, ¿qué quieres que haga tu siervo? Dice el versículo 15, el comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese lugar que estaba pisando Josué en ese momento era santo? Porque eso fue lo que le dijo el comandante del ejército del Señor. ¿Por qué? ¿Porque era una tierra especial? ¿Porque era un terreno especial? ¿Porque la tierra tendría propiedades especiales? No, de ninguna manera. La respuesta a esta pregunta es lo que acabamos de cantar. Porque Dios es santo. Y esta es otra razón por la que creemos que en ese momento Josué estaba delante de Dios mismo. Porque Dios le dijo eso precisamente: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. La tierra en sí misma no tenía nada de santo. No tenía ninguna propiedad, no tenía nada de especial. En ese momento, ese lugar que estaba pisando la planta del pie de Josué era santo, porque la presencia del Dios santo estaba allí. Eso es lo que hacía que ese lugar fuera santo en ese momento. Dios mismo estaba allí. La presencia de Dios, repito, quien es santo, 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 estaba santificando aquel lugar. Ahora, ¿recuerdan? Algo parecido el Señor le dijo a otro hombre, a Moisés, cuando Moisés subió al monte Sinaí para ver aquella zarza que estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiendo, escuchó una voz, la voz de Dios, que le dijo lo mismo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y es que es así, la misma presencia de Dios, Dios mismo estaba allí delante de Josué, como lo estuvo delante de Moisés allá en el monte Sinaí. Y Josué lo supo, Josué lo entendió, y lo que hizo es lo más natural.
postrarse delante de Dios, humillarse delante de Dios, adorarlo, reconocerlo como el Señor y preguntarle, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Por esto es que creemos y decimos que lo que ocurrió con Josué en aquel día, en aquel lugar, fue un encuentro con Dios mismo. Y bueno, hay algo más. Mira, por ejemplo, en el capítulo 6, el mismo Josué, que es quien escribió este libro, mira cómo dice 6, versículo 1. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero, ¿qué dice enseguida? El Señor le dijo a Josué, ¿te fijas? Y es la misma narración, lo mismo. Todavía está Josué delante del Señor, delante de Dios, y el Señor le dijo a Josué. Así que Josué supo que estaba delante de Dios mismo, delante de Dios, que es santo, santo, santo. No tuvo ninguna duda de eso. Dios le había dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, no te dejaré ni te desampararé. Y Josué hizo exactamente eso. Josué fue valiente, fue esforzado y fue obediente y comprobó, ese día, él comprobó que Dios mismo estaba con él. Ahora mira, esta no es la única vez que vemos en la Biblia que Dios se presentó ante alguien en forma humana. No fue la única ocasión, ni fue con la única persona que lo hizo. Ya lo comenté, lo hizo con... Bueno, en el caso de Moisés no fue en forma humana. Pero, por ejemplo, en el caso de Abraham, en Génesis capítulo 18, no lo busquen, y de hecho estoy seguro que ustedes conocen la historia. El Señor se le apareció a Abraham, y de hecho el pasaje dice de manera textual, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. ¿Recuerdas? Un día Abraham vio a 3 hombres acercándose a él. Él intuyó, él supo de alguna manera que esos hombres eran especiales, y de hecho se dirige a uno de ellos como... más bien con una actitud especial, lo trata de una manera especial. En ese pasaje de Génesis 18 es cuando vemos que Dios le vuelve a recordar a Abraham que le dará una descendencia, y uno de esos hombres, que de hecho era el único que estaba hablando ya con Abraham, le dijo a Abraham, dentro de un año vendré y según el tiempo de la vida, tu mujer tendrá un hijo. ¿Recuerdas? Dios mismo hablando con Abraham. En ese mismo pasaje, Génesis 18, vemos también cómo Abraham intercede por Sodoma, cuando Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ese diálogo que tienen interesante, ¿no? Cuando Abraham le pregunta, si hubiera en esa ciudad 50 justos, ¿la destruirías? Y el Señor le dice, no. ¿Y cómo le va preguntando a Abraham, no? Si hubiera 20, si hubiera 10, si hubiera 1, no lo destruiré. Dios hablando con Abraham, Dios presentándose en forma humana delante de alguien. En Génesis también, por ejemplo, vemos, y esto también estoy seguro que ustedes lo conocen, lo han leído, vemos a Jacob luchando con un varón. Otra vez, Dios mostrándose con alguien de forma humana. En el libro de Jueces vemos cómo Dios se presenta delante de un hombre, Gedeón, y le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Allí mismo en Jueces vemos también a una pareja, un matrimonio, los que serían padres de Sansón, un hombre llamado Manoa y su mujer, que también tuvieron el privilegio de tener un encuentro con Dios en forma humana.
Ahora miren, los teólogos le llaman a estas manifestaciones de Dios de esta manera. Y no sé si conozcas la palabra, y si no ahorita la vas a conocer. A estas manifestaciones de Dios en forma humana se le conoce como teofanías. Teofanías. Esa palabra teofanía está compuesta de dos palabras. Teo, que significa Dios, teo, Dios, y fanía, que significa manifestación. Así que la palabra teofanía se traduce como manifestación de Dios. Lo que ocurrió con Josué en el pasaje que estamos viendo fue eso, según los teólogos, una teofanía. Y particularmente fue una cristofanía. Si ya dije que teofanía significa manifestación de Dios, entonces cristofanía, ¿qué creen que significa? Manifestación de Cristo. Ajá. Una cristofanía es la manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Dicho de otra manera, la manifestación de Cristo preencarnado. Cristo preencarnado. Yo estoy seguro de esto, que lo que pasó con Josué en aquel día fue precisamente eso, un encuentro con la segunda persona de la Trinidad, con Cristo preencarnado. Mira, sabemos y creemos una cosa. Dios es uno en tres personas. Ajá, la Biblia lo enseña. Nosotros lo creemos, lo sabemos, lo enseñamos. Dios es uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia vemos a Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, manifestándose en diferentes maneras, pero muchas de ellas las vemos a Dios el Padre. Me estoy refiriendo ahorita a la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, lo vemos manifestándose no de forma visible, no de forma humana, sino de forma audible solamente. Por ejemplo, otra vez el ejemplo de Moisés y la zarza. Moisés escuchó la voz de Dios, pero no lo vio, solamente la voz. Ajá. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios estaba sobre el monte Sinaí, ¿qué pasaba? Había truenos, había relámpagos, había una nube sobre el monte y la gente escuchaba los tronidos. Cuando Jesús se bautizó y salió del agua, ¿recuerdas lo que pasó? El Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y se oyó en el cielo, ¿qué cosa? Una voz. ¿La voz de quién crees? La voz de Dios, el Padre. La mayoría de las veces, si no es que todas, que vemos las manifestaciones de Dios, el Padre, de la primera persona de la Trinidad, ha sido o fueron de forma audible, no visible. El Salmo 29, por ejemplo, habla de esto, de la voz de Dios. Salmo 29. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. ¿Te fijas? La voz del Señor, la voz del Señor, la voz del Señor. Dios el Padre manifestándose de esa manera, con una voz audible. De hecho, dice la Biblia que a Dios el Padre, a Dios nadie le vio jamás. Y ahorita vamos a ver un pasaje.
¿Sale? Bueno, ese es en el caso de la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre. En el caso de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a Él lo vemos manifestándose en forma corporal, sobre todo en forma de paloma. Ya lo vimos en el caso del ejemplo cuando Jesús se bautizó. Sale Jesús del agua y dice la Biblia que ¿quién vino sobre Él en forma de paloma? El Espíritu Santo. A Él lo vemos manifestándose de esa manera. Pero en el caso de la segunda persona de la Trinidad, en el caso del Hijo, Él y solo Él se ha manifestado al mundo en forma humana. Repito, Él y solo Él se ha manifestado al mundo en forma humana. Lo que quiero que quede claro y el punto que quiero dejar en este momento claro es esto, es que en el texto que estamos viendo hoy de Josué 5, vemos a la segunda persona de la Trinidad, a Dios Hijo, a Cristo, para que quede bien claro, vemos a Cristo preencarnado. Es decir, antes de su encarnación, en la persona de Jesús de Nazaret, lo vemos en otras ocasiones preencarnado y manifestándose a algunas personas, como en el caso de Josué. Y esto nos enseña y nos recuerda algo que es fundamental para la fe cristiana, algo que la Biblia enseña también claramente: la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, que a diferencia de como muchos piensan y creen lamentablemente, óyelo bien, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, no comenzó a existir en algún momento antes de la creación ni en algún momento de la historia. De hecho, Él no comenzó a existir, Él es eterno. Él es el eterno. Juan 1, miren, si quieren lo vemos, acompáñame a ese pasaje, y ustedes conocen este pasaje. Juan en su Evangelio lo dice bien claro. Juan 1, versículo 1. Y dice así: en el principio la palabra, es decir, el verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, en el principio la palabra ya existía. ¿Te fijas? En el principio, cuando todo tuvo un principio, la palabra, el verbo, la segunda persona de la Trinidad ya existía. Seguimos leyendo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La preexistencia de Cristo. Él es el eterno. No fue creado, no comenzó a existir en algún momento antes de la creación y en ningún momento en la historia humana. No, Él es el eterno. Él existe. Él es. Él es. Ahora mira, aquí mismo Juan capítulo 1, versículo 18. 1:18. Lo que comentaba yo hace un rato. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Te fijas? Nadie ha visto jamás a Dios. A Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Cristo Jesús nos ha revelado a Dios. Como dice la Reina Valera, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él nos lo ha dado a conocer.
Y Jesús lo dijo en otra ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Mm? El mismo Jesús, hablando con los líderes judíos en algún momento, con los líderes religiosos, les dice, y por esto querían matar a Jesús, porque él dijo quién era. Y les dice Jesús a los líderes, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso quisieron matarlo. Así que él, la palabra, el verbo, Jesús, Cristo Jesús, él no fue creado, él existe eternamente como Dios en unidad, es decir, uno con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y antes de venir a este mundo en forma humana, en la persona de Jesús de Nazaret, se manifestó en forma humana en diferentes ocasiones, como la que estamos viendo en Josué 5. A eso los teólogos, repito, le llaman cristofanía. La manifestación de Cristo, el Cristo preencarnado. Vamos a otro pasaje que también conocen ustedes, y creo que esto le agradezco a Dios porque esto nos va a servir también como preparación para la cena del Señor, que vamos a celebrar dentro de un momentito. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios acerca de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Capítulo 1, versículo 15 dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Te fijas? A Dios nadie le ha visto, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Lo que dice Juan, ya lo leímos, capítulo 1, versículo 18, pero estamos aquí en Colosenses 1:15. Lo repito, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él, es decir, Cristo, ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, oye, en toda su plenitud le agradó vivir. ¿En quién? En Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Y esto es lo que vamos a recordar y celebrar, repito, dentro de un momento con la cena del Señor. Y volviendo a lo que dice el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 1, dice él, creo que es versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Y vamos a recordar otro pasaje, ya que estamos en esto, en Efesios capítulo 2, por favor, que también lo conocemos bien. Efesios capítulo 2. No, perdón, no es Efesios. Aquí lo noté mal, es Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5. Y dice así: tengan la misma actitud que tuvo, ¿quién? Cristo Jesús. Y dice el 6, aunque era Dios, ¿se fijan? Cristo Jesús, Él era Dios. Y dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos,
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cristo Jesús, dice la Reina Valera, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y eso es importante, ¿eh? Muy importante, dice que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó de nada. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que mira, en su encarnación, al tomar forma de siervo, al hacerse semejante a los hombres, Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo, ¿sabes como quién? Como tú y yo, como uno de nosotros. En su encarnación, la segunda persona de la Trinidad se hizo como uno de nosotros, como todo ser humano. Y como todo ser humano, Él pasó por todas las etapas que pasa un ser humano. Después de ser concebido por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María, Él, como todo ser humano, tuvo un periodo de gestación de 9 meses. Y nació como nace todo ser humano. Creció, vivió, aprendió, trabajó, se cansó, tuvo hambre, tuvo sueño, etcétera, etcétera, como todo ser humano. Y, dice el pasaje de Filipenses que hemos leído, y estando en la condición de hombre, como ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él murió, físicamente murió físicamente. Su cuerpo físico dejó de vivir, murió. Y continúa el pasaje de Filipenses y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, al lugar del máximo honor, como dice la Nueva Traducción Viviente. Y eso incluye, ¿sabes qué cosa? El hecho de que Dios lo haya exaltado hasta lo sumo, lo haya elevado al lugar de máximo honor, eso incluye o eso implica también la resurrección. Jesús murió físicamente, su cuerpo murió, pero Él resucitó por la obra del Espíritu Santo y resucitó físicamente. Su cuerpo volvió a la vida. Y dice el apóstol Pablo, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, y quedó demostrado que Él, Jesús, que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Así que Él murió físicamente con ese cuerpo que tenía, Él murió, pero con ese mismo cuerpo Él resucitó. El mismo cuerpo. Muchos lo vieron durante 40 días, ¿recuerdan? La Biblia lo dice. Lo vieron, lo tocaron. ¿Recuerdan a Tomás, perdón? Lo tocó, lo palpó, comieron con Él. Él resucitó físicamente. Y 40 días después de su resurrección, lo vemos ascendiendo al cielo. Y cuando ascendió al cielo, lo hizo en el mismo cuerpo físico, ya glorificado, que Él tenía. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio el lugar de máximo honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, y en la encarnación allá en Belén, en la persona de Jesús de Nazaret, esa encarnación fue definitiva. Esa encarnación no fue como cuando se presentó delante de Josué, nada más un momento y ya, no. En la persona de Jesús de Nazaret, su encarnación fue definitiva.
En ese cuerpo Él vivió, en ese cuerpo Él murió, en ese cuerpo Él resucitó, en ese cuerpo Él ascendió. Y en ese cuerpo Él está sentado en el lugar de máximo honor, a la derecha del Padre. Él es, óyelo bien, Él es Dios hombre, Dios hombre. Ahora Él está allí, Dios, dice el pasaje, lo exaltó y lo puso en el lugar de máximo honor. Ahora Él está allí, Él, Jesús de Nazaret, Él está en ese lugar de máximo honor a la derecha del Padre, y Él está allí en ese lugar. ¿Y sabes qué hace? Él está defendiendo a los suyos, Él está rogando por los suyos, Él está intercediendo por los suyos, por ti y por mí. Y dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Él es, ¿recuerdas cómo lo dice? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Entre Dios el Padre y nosotros hay un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Lo que quiero decir, hermanos, y quiero que quede claro con todo esto, es que Él, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Él se encarnó, se hizo como uno de nosotros. Él es uno de nosotros. ¿Saben lo que eso implica? Uno de nosotros está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros, rogando por nosotros, defendiéndonos a nosotros delante de Dios el Padre. De modo que es una realidad lo que dice la Biblia en Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un gran sumo sacerdote, uno como nosotros, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, Él es Dios, Dios hombre. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es hacer lo mismo que hizo Josué cuando estuvo delante de Él. Es postrarnos ante Él y adorarlo. Y reconocer que Él es el Señor. Y decirle, ¿qué quiere mi Señor que haga su siervo? Lo mejor que podemos hacer es creer esto. Créelo. Él es Dios. Jesús es Dios. Él es Dios. Y mira lo que dice Pablo nuevamente en Colosenses, si quieres acompáñame ahí, Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 8. 2:8. Oigan esto, jóvenes, sobre todo jovencitos que están aquí, pongan atención a esto. Versículo 8, no permitan que nadie los atrape como si fuera una trampa, con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿En qué? ¿O en dónde? En un cuerpo humano. ¿Te fijas? ¿Sabes lo que significa eso? En pocas palabras, lo que dice el versículo 9, Jesús de Nazaret es Dios. Él es Dios. No permitas que nadie te engañe y te atrape y te haga caer en esa trampa en la que han caído muchos de creer que Jesús no es Dios. Y hay muchos, lamentablemente, que no lo creen. Jesús es Dios.
Él y solo Él. Él es Dios. En Él habita, como dice la Reina Valera, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Créelo. Lo mejor que puedes hacer otra vez es lo mismo que hizo Josué. Reconócelo. Él reconoció que estaba delante de aquel que es sobre todo y sobre todos. Él es Dios. Reconócelo, adórale y ponte a su servicio. Sírvele a Él. Hablando Jesús con los líderes judíos otra vez, después de que les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, y quisieron apedrearlo. Creo que fue en ese mismo diálogo en que Jesús les dice a los líderes, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Si no creen que yo soy, son palabras de Jesús, que yo soy. No que yo era o que yo seré, yo soy el eterno, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Si no creen que yo soy, dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. No tienes ninguna esperanza, no hay para ti ninguna esperanza. Si tú rechazas esto que estamos viendo, si no crees que Jesús es Dios y que Él es el Señor, si no estás dispuesto a postrarte ante Él y rendirle adoración, en tus pecados vas a morir. No hay ninguna esperanza para ti. Reconócelo. Reconócelo, ríndete ante Él. Haz lo mismo que hizo Josué. Ríndete ante Él, póstrate ante Él, adórale, reconócelo como el Señor. Y dile, así tal cual, como lo hizo Josué, ¿qué quieres que haga tu siervo? ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y por favor, no cometas el error que comete mucha gente. Están esperando que Dios les revele claramente algo especial para ellos y pasan por alto lo que Dios ya ha dicho claramente en su palabra. Si tú te preguntas, bueno, sí, pero ¿y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, mira, por ejemplo, dice la Biblia en Hechos 17, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora, óyelo bien, ahora Él, es decir, Dios manda, no es una invitación, no es una sugerencia, Dios manda, es un mandamiento. ¿Qué cosa? Que todo el mundo, o como dice la Reina Valera, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. ¿Te fijas? Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Si tú no estás en Cristo, si tú estás lejos de Dios y tú te preguntas, bueno, ¿y qué es lo que Dios manda para mí? Aquí está, no le des vuelta, no te vayas por la tangente. Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Vuélvete a Dios. Y eso implica reconocerle a Él. Eso implica creer en Él. Implica confiar en Él. Implica escucharle a Él. Implica adorarle a Él. Obedecerle a Él. Servirle a Él. Implica, en pocas palabras, vivir para Él. Reconócelo. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él. Porque Él ha fijado un día, óyelo, y eso también lo dice la Biblia, Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre, y así lo dice textualmente, por el hombre. ¿Y sabes quién es ese hombre? Jesucristo, el hombre que Él ha designado, y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Así que si tú estás sin Cristo, si tú estás sin Dios, arrepiéntete. Ese es el mandato de Dios para ti. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él. Reconócelo como el Señor, ríndete ante Él, humíllate ante Él, pídele perdón, pídele su gracia, pídele misericordia y lo vas a obtener de Él. Él lo dará, te la dará.
y vive para Él. Vuélvete a Él de todo corazón. Vive cada día de tu vida para Él. Deja ya de vivir para ti. Vive para Él. Y para quienes ya están en Cristo, para quienes tenemos la bendición gloriosa de estar en Cristo, Dios te dice a ti lo mismo que le dijo a Josué. Cuando Josué le preguntó, ¿qué quiere mi Señor que haga su siervo? ¿Qué le dijo a Josué? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Para ti que estás en Cristo, óyelo bien, el mandamiento de Dios es este: sé santo porque yo soy santo. Y para vivir en santidad, óyelo bien, tú tienes que entender, primera, que no lo puedes hacer tú solo. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti, pero no vas a poder vivir en santidad si no sigues la guía del Espíritu Santo, como dice la Biblia, en todas las áreas de tu vida. Necesitas la obra del Espíritu Santo, y para eso tú necesitas seguir la dirección, la guía del Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. Pero necesitas también al mismo tiempo quitar de tu vida, quitar de tu corazón todas esas cosas que impiden que tú vivas en santidad cada día de tu vida. Así que la pregunta para ti hoy es esta: ¿qué tienes que quitar de tu vida? ¿Qué tienes que quitar que hay en tu corazón o que hay en tu mente? No pretendas, porque no se puede, no pretendas vivir para Dios si no estás dispuesto a vivir en santidad. Y para vivir en santidad tienes que quitar de tu vida las cosas que tú sabes que hay en tu vida y las cosas que tú sabes que te están impidiendo vivir en santidad que hay en tu vida. ¿Quieres un ejemplo de lo que pueda haber en tu vida? ¿Quieres un ejemplo de lo que pueda haber en tu corazón? Bueno, ve a la Biblia, en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22. Y ahí vas a encontrar una lista de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y hay una lista grande ahí de cosas. ¿Qué cosas hay en tu vida? ¿Qué cosas tienes que quitar? ¿Con qué cosas estás batallando cada día? Porque el mandamiento del Señor es claro: sé santo como yo soy santo. ¿De qué cosas tienes que arrepentirte? ¿De qué cosas tienes que pedirle al Señor perdón? ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor? Por un lado, mira, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Aunque tú no lo veas o no lo quieras ver o no lo quieras aceptar, Dios sabe lo que hay. No, recuerda, delante de Dios no podemos esconder absolutamente nada, nada. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que Dios lo sabe. Dios sabe que tus sandalias están sucias por el pecado. Y lo mejor es que en Él hay misericordia, en Él hay perdón. Y Él ofrece misericordia y perdón. Lo mejor es que Él es compasivo. ¿Recuerdas el Salmo 103? El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. ¿Te fijas? Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo.
Él sabe. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe con lo que estás luchando cada día. Él sabe las cosas que tienes que quitar y tú no has podido quitar o no has querido quitar. Quítalo. Quítalo. Y Él te ofrece su gracia y la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Quítalo. Pero eso te corresponde a ti. Así como aquel varón le dijo a Josué, quita las sandalias de tus pies. No le dijo, a ver, Josué, dame permiso y te quito las sandalias. No, quítalas tú. Quítalas tú. ¿Qué tienes que quitar? Y recuerda las palabras del Señor en Hebreo nuevamente, el pasaje que ya mencioné hace un rato. Dice Hebreos capítulo 4, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Te fijas? Él comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, oye bien, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí y solo allí, en el trono de la gracia de Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. La gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Y allí vas a encontrar el perdón de pecados, pero no solo perdón de pecados. Allí vas a encontrar limpieza. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Allí serás lavado, lavado de tu pecado, lavado de tu maldad, lavado de tu inmundicia. Allí y solamente allí. Ven a Cristo. Un autor dice en su libro, algunos de los que están aquí creo que ya lo han leído, se los he recomendado. El libro tiene por título Por fin libre. Y el libro trata acerca del tema del pecado y la lucha en contra de un pecado en particular, el pecado de la pornografía. Una frase que se me quedó grabada de ese libro del autor es esta, y dice más o menos así: en la lucha contra el pecado de la pornografía y contra cualquier otro pecado, el punto o lo más importante no es cuánto uno trata de alejarse del pecado, sino cuánto uno está cerca de Dios. ¿Te fijas? El punto no es que tú hagas el esfuerzo por alejarte, y alejarte no lo vas a lograr. El punto es cuánto estás tú cerca de Dios. En la medida en que tú estés cada vez más y más cerca de Dios, en esa medida te vas a alejar más y más de ese pecado que te acecha, con el cual estás batallando. Así que ven a Cristo, ríndete ante Él, reconócele como el Señor y ponte a sus pies, a su servicio. Y dile como Josué, ¿qué quieres que yo haga? Y no te engañes, mira, otra vez, no seas como mucha gente que dejan de lado la Biblia y al mismo tiempo están queriendo que Dios les manifieste su voluntad de una manera sobrenatural o especial. No es así. Dios ha dicho aquí lo que tú quieres que haga, o lo que Él quiere que tú hagas, más bien. Así que mira, por ejemplo, si tú estás casado, no andes allí preguntándote o buscando en otros lados y diciendo, ¿qué será lo que Dios quiere para mí que estoy casado? Si la Biblia lo dice bien claro, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y para ti, esposa, no le andes buscando. ¿Qué andas allí engañándote, queriendo encontrar la voluntad de Dios en otros lados? Cuando la Biblia te dice, Dios te dice claramente, sométete a tu marido. Obediencia, una palabra, obediencia. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Obedece. Obedece. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos solo con eso? Con obedecer.
Obedece. Para ti que te ofendieron y estás muy indignado porque alguien te ofendió y andas preguntando, ¿qué será lo que Dios quiere que haga? Si la palabra de Dios es bien clara, perdona. Perdona. Y perdona las veces que sea necesario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si vas delante de Dios y le dices como Josué, Señor, ¿qué quieres que haga tu siervo? Bueno, no estés esperando a que Dios te hable de manera audible y te diga algo que tú quieres escuchar. Ve a la Biblia, lee la palabra de Dios y allí vas a encontrar lo que Dios quiere que tú hagas en todas las áreas de tu vida. No podemos, hermanos, y Josué lo sabía, él no podía obtener ninguna batalla si Dios no iba delante de él y de Israel. Y nosotros tenemos que tener cada día la misma certeza, la misma convicción. No podemos, si Dios no va delante de nosotros y nosotros no vamos delante de Dios, o detrás de Dios, perdón, no podemos. Si Jehová no edifica la casa, dice en la Biblia en el Salmo 127, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que ir detrás de Él, siguiéndole a Él. Él tiene que ir delante de nosotros. De hecho, yo creo que Él se presentó delante de Josué porque, mira, Josué no lo estaba buscando. Josué no salió del campamento y a ver si encontraba a alguien que le ayudara. No. Fue Dios quien se presentó delante de él y Dios se presentó delante de él porque Dios sabía que Josué necesitaba de él. Dios sabía que ni Josué ni el pueblo de Israel podrían solos. Dios, por gracia y misericordia, se presentó delante de él y le confirmó lo que ya le había dicho: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Pero con todo eso, Josué tuvo que salir del campamento. Él tuvo que hacer algo. Y esto va para... Mira, Josué era líder de Israel. Esto va también para nosotros los que somos líderes. Y no me refiero únicamente a los líderes de la iglesia, porque en un sentido todos, óyelo bien, todos somos líderes. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿En tu vida? ¿En tu familia? ¿En tu matrimonio? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Josué salió del campamento, ¿no? Y no es cómodo, óyelo bien, no es cómodo salir del campamento, no es cómodo dejar la comodidad y la seguridad, sobre todo del campamento, pero Josué se atrevió y salió. No es cómodo para los líderes ahora de la iglesia, no es cómodo tener que estar aquí antes que los demás, no es cómodo tener que ser el primero en llegar y el último en irse. No es cómodo tener que venir a ensayar cada sábado aquí. No es cómodo hacer las cosas que hacemos. Pero eso se espera de un buen líder. ¿Qué estás dispuesto a hacer? O te puedes quedar con los brazos cruzados y ver cómo tu familia, tu matrimonio, tu iglesia, pasan años y años y años y sigue igual o peor. Reconoce que solo no puedes. No puedes. Aunque tu corazón te quiera engañar y te haga creer que sí, no puedes. Si no vas detrás del Todopoderoso y le sigues a Él, si Él no va delante de ti, tú no puedes hacer absolutamente nada. Reconócele a Él, sírvele a Él, acércate a Él. Josué se acercó a Él. Acércate. Cada día acércate a Él. Vive para Él. Y recuerda las palabras. Mira, más o menos lo mismo que aquel varón le dijo a Josué.
Es lo mismo para nosotros. El Señor le había dicho a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y a nosotros la promesa, ¿sabes cuál es? Las palabras del Señor Jesús, cuando dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y gracias a Dios por eso. Porque si no fuera así, nosotros, quién sabe qué sería de nosotros. Así que ahí está el mensaje. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude para vivir cada día para su gloria, para vivir en santidad, para vivir para Él. Pónganse de pie, por favor.